Esta sala la he abierto yo. Bueno, buenos días, son las 10 de la mañana. Vamos a comenzar el diálogo con el escritor, fundamentalmente poeta, Francisco Álvarez Coqui, que tenemos aquí en directo. Presento brevemente a Francisco Álvarez. Me voy a referir a él como Coqui, si te parece, por el hipocorístico que es más cercano y que aparece siempre además en sus libros, ¿no? Junto al nombre, como una señal de identidad. Diré que Francisco Álvarez Coqui nació en Aguarda, Galicia, y que ha residido en Nueva York durante bastantes años, desde 1984 hasta hace 5 años aproximadamente, y por tanto, bueno, es un autor bilingüe en castellano y gallego y ha tenido una experiencia literaria a ambos lados del Atlántico, tanto aquí en España, antes de marcharse, donde fue, entre otros oficios, le figura en uno de sus carnets de identidad el de poeta, precisamente, ¿no? Y bueno, vamos a escucharle a él y comenzaremos preguntándole un poquito acerca de su trayectoria, cómo empezó en el mundo de la poesía. Si te parece, Coqui, cuéntanos un poco esos inicios tuyos, lo que recuerdas del comienzo de tu contacto con la literatura. Hola, buenos días. Gracias por tu invitación, por hablar también de mí. Yo supongo que los inicios míos en la literatura, en la poesía sobre todo, son comienzos como la mayoría de los poetas, ¿no? Uno empieza a escribir para uno mismo, le da vergüenza enseñar lo que escribe y bueno, paulatinamente pues los versos van discurriendo y llega un momento en tu vida en que tú tienes que pensar y salir al ruedo de la literatura y pensar que te interesa mucho que lo que tú haces lo vean los demás. Y entonces los poetas, cuando empezamos a escribir, pues tratamos de empezar a colaborar en revistas literarias, en dar alguna lectura con otros poetas, y así va surgiendo un poco el camino en el caso mío, y ya después publicas tu primer libro, ya te vas sintiendo más poeta, las cosas que te envuelven son pues importantes, y de ahí haces de tu oficio de poeta haces una bandera, ¿no? Y bueno, pues en el caso mío, como soy un obrero que escribe poesía, pues
pues los temas sociales alrededor mío, y no tan mío, con el tiempo, pues tú escribes sobre los sucesos que ocurren en todo el mundo, ¿no? Desde las madres de la Plaza de Mayo, pues hasta la guerra en Nicaragua o en Siria ahora mismo, y tú tienes tu voz para, bueno, pues para gritarla a los demás, y tú sigues ese camino que han hecho otros poetas, ¿no? Como el caso del poeta gallego Celso Emilio Ferreiro, como Cernuda, como Lorca incluso, y otros muchos poetas, ¿no? Entonces yo he escrito siempre con la intención de enviar un mensaje y de hacer un frente hacia las injusticias, ¿no? Porque al estar en un lado que es el mundo laboral, pues eso ha repercutido muchísimo en mi obra literaria, ¿no? Tú fundamentalmente te defines como escritor obrero, pero en tu poesía hay dos vertientes. Una, la más importante quizá y la más destacada, es la poesía social, pero también tienes una vertiente más intimista, ¿no? De poesía amorosa. ¿La has cultivado a lo largo de toda tu vida o en algún momento determinado, a lo mejor a consecuencia del exilio, bueno, del exilio, más bien de la emigración, que es diferente, ¿no? La diferencia entre esos escritores que salieron de España, ¿no? Cuando en la posguerra, y los que luego han ido emigrando, independientemente de qué oficio han tenido, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, yo quería matizar que el exilio de una guerra es un exilio muy forzado, ¿no? sí. El que es un exilio, porque tú no puedes salir de ese país, no puedes volver a tu casa cuando quieras. Tienes que legalizar tu situación, que es lo que le ocurre hoy en día a muchísimos emigrantes, ¿no? Y tú te has encontrado también en esa situación, a pesar de no ser un exiliado propiamente, ¿no? Sí, Sin porque yo papeles. estuve 5 años sin poder salir del país. Vamos, yo y mi familia, ¿no? Claro. Y en esa situación, me imagino, bueno, claro, el ser humano se encuentra vulnerable y especialmente proclive a la nostalgia, a la morriña, ¿no? Tan gallega. Y quizá en ese contexto la poesía social, por supuesto, tiene cabida, pero a lo mejor esa otra poesía más intimista. Hay un poema que me gustaría que, si no ahora, en el momento que tú lo veas oportuno, leyeses, que tiene que ver con ese poema Circunferencia del Recuerdo, del que hemos hablado, y bueno, que quizá resume un estado anímico especialmente, bueno, íntimo y de dolor, ¿no? Ante la situación, esa carta a la madre, ¿no? Esa respuesta poética. Entonces, en ese momento, vuelvo a preguntarte, ¿te encuentras con esa tendencia quizá más marcada a desarrollar un tipo de literatura o de poesía en el ámbito de amoroso o íntimo? Sí, en realidad yo nunca abandoné el tema amoroso porque si no hay amor no puedes vivir. En todos los momentos el amor está presente, ¿no? Y de alguna manera se filtra el amor en medio del tema social, ¿no? Sí. Y en realidad muchas veces el poeta no escoge un tema que va a escribir, sino que los temas surgen, brotan. En el caso mío, surgen. Me ocurrió hace muy pocos, hace un par de meses, que viendo los estantes de mi estudio, pues me ocurrió que hubo un libro que parece que me llamaba, porque yo había leído ya ese libro más de una vez, y lo que ocurrió es que los ojos se fijaban en ese libro, y al final lo cogí para ver qué es lo que en realidad me ocurría, y resulta que el libro era un libro de un poeta, de uno de los mejores poetas dominicanos, Manuel del Cabral,
y el libro era Compadre Mon, que era el dolor de él por su tierra, ¿no? Ese es el personaje dominicano que él escribió en ese libro, ¿no? Y después de volver a releerlo, al final yo tuve que escribir un poema dedicado a Compadre Mon, ¿no? Y son cosas que surgen, que no sabes por qué surgen, pero que surgen ahí en ese momento, ¿no? Y uno nunca elige, y hay cosas que te pueden ocurrir en un determinado momento y tú vuelves sobre los pasos y a lo mejor al cabo de un año o de 6 meses tú escribes sobre ese suceso, ¿no? Y claro, el tema social es muy importante porque yo creo que estamos atravesando una época antihumana total, sobre todo con el tema de los emigrantes de Siria y todos esos países que cuelgan de un hilo, que o bien mueren en el mar o se mueren en su país porque los van a matar o porque se mueren de hambre, ¿no? Entonces eso es algo terrible para la humanidad, porque tenemos que ver los millones de años que estamos sobre el planeta y humanamente estamos en pañales. Estamos mucho peor ahora que yo puedo observar que en la República un albañil podía hablarte de Lorca y hoy hay gente que han terminado determinados estudios y no conocen a los poetas, ¿no? Sí. Eso es muy grave a nivel humano, ¿no? Desde luego. Sí, bueno, a ver, Coqui, tú, como has estado, como decíamos, a los dos lados del Atlántico, de la experiencia que tienes desde el punto de vista de cómo se mueve la literatura, ¿no? Como los cenáculos en los que se reúnen los poetas, has tenido relación estrecha con poetas de habla hispana, sobre todo puertorriqueños y dominicanos, y también con poetas españoles, ¿no? A través del Instituto Cervantes. Te has podido codear además con grandes a los que has frecuentado incluso en su domicilio posteriormente, ¿no? Como José Saramago, también otro gran escritor implicado en la temática social. Entonces, cuéntanos alguna anécdota de tu experiencia en este ámbito, tanto en la relación con otros poetas, digamos, bueno, amateurs o no, y también en estos ámbitos del Instituto Cervantes, por ejemplo, u otras asociaciones. Sí, en realidad cuando yo llego a Nueva York con mi familia, mi primera preocupación ha sido el trabajo, ¿no? En buscar un trabajo para de alguna manera estabilizar tu vida, y a partir de ahí yo creo que estuve posiblemente un año o 2 años en el que no acudí a ningún lugar. Ni entré en contacto con ningún poeta. A partir de ahí, ya cuando estaba trabajando, empecé pues a conectar pues con recitales, acudir a recitales de poesía, donde encontrabas a otros poetas de habla hispana, y con el tiempo, bueno, pues ya tú estás dentro de ese círculo, ¿no? Y entonces pues ya te invitan a leer a las universidades. He leído en Columbia, he leído en el Instituto Cervantes muchísimas veces. Ellos han colaborado en algún proyecto mío porque antes de irme yo ya era un activista cultural aquí en Galicia, y cuando fui, pues es decir, uno continúa con sus inquietudes. Y bueno, tanto el Instituto Cervantes como el Consulado de España colaboraron conmigo en varios proyectos, como fueron 2 antologías y un número de una revista de escritores. Y hay lugares míticos que todo poeta quiere leer, como es el Bowery Poetry Café, que dan lecturas tanto en inglés como en español. Y hay otros lugares, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí uno conoce a poetas que son de la talla de uno, ¿no? Es decir, que somos más o menos todos iguales. Tuve la suerte después de conocer, por ejemplo, en Hunter College, en una conferencia que fue invitado José Hierro. Tuve la oportunidad de conocerlo después de hablar con él, porque teníamos amigos en común que estaban allí. Y bueno, son poetas
Ya son poetas consagrados de los que aprenden muchísimos. Yo he aprendido de los poetas que he leído, que han sido mis maestros, pero también ha sido muy importante conocer a personas como el caso de José Hierro. Tuve la suerte de conectar con Antonio Muñoz Molina, que no es poeta, que es escritor, pero que también me parece una persona muy importante porque yo he aprendido muchísimo de él. Me parece una persona muy sencilla, muy humilde y que el poder literario al que él ha llegado a conquistar no le ha hecho mella en su humildad, ¿no? Hay poetas o hay escritores que al cabo de un poco de tiempo es imposible mantener una conversación con ellos porque son muy narcisistas y porque se creen que ellos son el centro del mundo, ¿no? También un personaje que siempre me llamó mucho la atención fue José Saramago. José Saramago fue una persona que me impactó muchísimo y siempre me dio mucha pena que la Iglesia lo hubiera rechazado de una manera contundente, ¿no? Al no respetar sus ideas y su palabra, ¿no? Me llamó mucho la atención que visitando su casa en Tenerife pude leer algo que yo no había leído y que fue un comentario que parece ser que él hizo y que se refería a una persona y él sobre el aprendizaje en la vida, ¿no? José Saramago era muy humano y él comentó que el hombre más sabio que él había conocido en toda su vida no sabía leer ni escribir, ¿no? Él, cuando dijo esto, se hacía referencia a su abuelo, ¿no? Y eso me impactó muchísimo, ¿no? Los temas, las circunstancias humanas con las que te encuentras en la vida te enseña muchísimo y no está en ningún libro, ¿no? Está en el interior, en la sensibilidad de cada uno, ¿no? La cercanía de esos escritores, de esos poetas también, es evidente en tu obra, puesto que tienes el prólogo de Erótica 2, tu antología de amor, es obra de Muñoz Molina, precisamente. Sí, bueno, yo tal vez aprovechándome de su amistad, le pedí un prólogo para ese libro, pero tengo que decir que en realidad no es normal, que yo no me considero un poeta importante y no es muy normal que un hombre como Antonio Muñoz Molina me escribiese un prólogo para mí tan importante porque me define muy bien. Se ve que entró en el alma mía para escribir ese prólogo. Y no es muy normal. Por lo regular, los poetas consagrados o los escritores consagrados te buscan una excusa y no acaban accediendo a tu deseo, ¿no? En el caso de él, se portó de una manera muy importante para mí, ¿no? Quería preguntarte también, a propósito, tu hijo, tienes un solo hijo, ¿no? Sí. ¿Y tu hijo había nacido cuando emigrasteis? Sí, mi hijo llegó a Nueva York con 3 años. Sí. Escribiste Un niño en la emigración, que se te editó como libro infantil juvenil trilingüe, ¿no? Y este libro tuvo allí buena acogida, porque claro, tú me has comentado también que en gallego has aprovechado algunos recitales tuyos para terminar, o prácticamente todos, ¿no? Para terminar introduciendo la cuña del gallego, ¿no? Sí, lo que yo he hecho algunas veces en Nueva York es que al terminar una lectura de poesía en español, pues he aprovechado para leer algún poema en gallego, ¿no? El libro al que tú haces referencia, en realidad yo no soy un autor especializado en la literatura infantil, pero yo tenía que escribir ese libro que era una respuesta a los emigrantes gallegos en Nueva York, para haciendo defensa de la lengua, del idioma gallego, ¿no? Que nosotros podemos estar en cualquier país del mundo, podemos mantener nuestra lengua y podemos aprender otras muchas lenguas, pero me parece que si perdemos nuestra lengua, perdemos nuestra identidad. Entonces, si no
si no cuidamos eso, si perdemos nuestra cultura, estamos en el limbo, ¿no? Y por esa razón yo escribí ese libro, porque necesitaba escribirlo. Yo tenía un dolor dentro de mí y tenía que tener un Darle cierto voz. desahogo para mostrar de que no era cierto lo que decía la gente, ¿no? De que si después mezclan una lengua con otra, los niños aprenden todo, ¿no? Y los adultos también lo pueden aprender, sí. Tener la mente abierta es fundamental para todo Es muy esto. importante y sobre todo no politizar los temas que son Justamente. columnas vertebrales de nuestra identidad, ¿no? Sí, sí. Porque también existe en Nueva York, claro, un centro gallego, ¿verdad? Pero... Sí, existe un centro, incluso existe una cátedra de literatura gallega. Y entonces hay en realidad por el mundo adelante la inmigración, a veces casi sin saberlo, ha construido un mundo que tiene en sus manos y que no sabe aprovecharlo, ¿no? Hay un patrimonio debido a la cantidad de migrantes gallegos que han ido por el mundo, hay un patrimonio muy importante en el mundo, ¿no? Pero sobre todo de la gente del exilio, ¿no? La gente del exilio ha construido un mundo que todavía España no se ha dado cuenta de ese mundo del exilio que tenemos, que por razones políticas muchísimas veces han intentado ocultarlo, ¿no? Bueno, también hay otra obra de la que precisamente al hilo de lo que estamos hablando me gustaría que comentaras brevemente, que no es poética o no es un libro de poesía, como es Ratas en Manhattan. ¿Nos hablas un poquito de la acogida que tuvo y de lo que tú pretendías con esa obra también? Sí, en realidad Ratas en Manhattan es un libro de narrativa y yo también lo escribí porque fue mi primer libro de relatos, son relatos cortos, pero yo también tenía necesidad de escribirlo porque Ratas en Manhattan es un elemento que se introduce en la cara B del sueño americano, ¿no? Porque Nueva York a mí me parece fantástica, es un lugar donde encuentras todas las lenguas del mundo, donde encuentras un montón de posibilidades, pero Nueva York no es el resto del país, ¿no? No tiene nada que ver Nueva York, o tal vez Los Ángeles no tiene nada que ver con lo que es Estados Unidos. Ratas en Manhattan es la cara B, es la expresión, los deseos y la ambición de los que trataron de ser vencedores y fueron los perdedores, ¿no? Porque siempre en la prensa, en la televisión, en muchísimos lugares, se habla de los que han triunfado, ¿no? Pero hay otro drama que es más inmenso que los que triunfaron, que son los que no han llegado a triunfar, los emigrantes que como en aquella época de los indianos en que regresaban algunos enfermos y casi moribundos a su tierra, ocurre lo mismo hoy en día, nada cambia, la emigración se parece, incluso la nacional se parece con la emigración internacional de otros países, en todos los países es muy parecido, los mismos defectos, las mismas ambiciones, y entonces la cara B del sueño americano son esos personajes que no llegan a triunfar, porque también tenemos que ver que los que han triunfado, cómo han triunfado, ¿no? Cómo han hecho el dinero. Muchísimas veces incluso esos triunfadores han triunfado esclavizando a sus propios paisanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo escribí ese libro para... siempre que hago algo tiene que tener una razón, ¿no? Sí, para mostrar esa otra cara, como tú dices, tan importante y que se obvia, ¿no? Bueno, también quería preguntarte, a propósito de en Nueva York, la calle 14, esa pequeña España, las librerías que allí existieron y ya no existen, y cómo, bueno, la importancia del ámbito español y más que español también hispano, ¿no? Porque hay muchos poetas de habla hispana en Nueva York. Sí, en realidad la poesía española en Nueva York es un círculo muy pequeño de 8, 9 o 10 poetas que pueden estar en Nueva York. Y en algunas ocasiones hay menos, ¿no?
El mundo, hay que referirse en realidad al mundo hispano, porque Nueva York está, la identidad hispana, la lengua española con distintos acentos, es la de los poetas hispanos, la de los puertorriqueños, en mayor cantidad por su acercamiento, por su cercanía a la ciudad. Son los dominicanos y los puertorriqueños, que ellos han construido pues un mundo literario, ¿no? Ha habido distintas circunstancias para hablar, es un tema muy largo, ¿no? Pero, por ejemplo, existen los New Yorkers en Nueva York, que son los poetas puertorriqueños que en un momento determinado de su vida decidieron escribir en inglés. Y que los poetas puertorriqueños de la isla los consideraron traidores a la lengua, ¿no? Y ha habido incluso enfrentamientos físicos en la ciudad de Nueva York por ese tema, ¿no? Los que estaban en Nueva York pensaron que era mejor escribir en inglés. Hay dos razones. La primera, porque muchos perdieron su lengua, porque existió un racismo muy grande hacia lo hispano en la ciudad de Nueva York, y entonces incluso hubo personas que se cambiaron el apellido por razones de trabajo y de tranquilidad en la ciudad, ¿no? Pero los poetas puertorriqueños que vivían en Nueva York pensaron que si escribían en inglés podían enfrentar, digamos, todos esos problemas, podían enviar un mensaje a la comunidad anglosajona, ¿no? Y otros lo hicieron porque porque llegaron muy pequeños a la ciudad de Nueva York y sus padres no les enseñaron la lengua española, ¿no? Y entonces ellos hablaban un inglés mezclado con el español, sabían algunas palabras que escuchaban de sus padres cuando hablaban entre sí, pero ellos pues aprendieron solamente el inglés y entonces escribían arrastrando la identidad, pero escribiendo en inglés, ¿no? Entonces, pero hablando sobre todo de la literatura, digamos que cuando yo llego a Nueva York hay dos librerías importantes que son Macondo, que es una librería que, como sabes, pues Macondo es el eje central de la obra de García Márquez y de su novela 100 años de soledad, y después Lectorum. Lectorum era mucho más importante porque distribuía para todos los Estados Unidos y tengo que decirte que la persona que llevaba Macondo era de origen gallego. Se llamaba Teresa Malauer, estaba casada por el apellido Malauer, es judío, y estaba casado con un judío y fundaron la librería por los años 70, creo yo que debió de ser. Fundaron esta distribuidora, esta librería, y bueno, en ella nos encontrábamos muchos poetas, a veces acudíamos a la librería para comprar libros, pero también porque sabías que te ibas a encontrar con poetas y de alguna manera teníamos una tertulia, ¿no? Hablabas con varios poetas, ¿no? Y fue muy importante esa librería hasta los años 2000 y algo que desapareció. Debió de ser porque se terminó el contrato con el dueño del edificio y tuvieron que dejarlo porque los alquileres en Nueva York son muy caros, ¿no? Y a partir de ahí surgieron pequeñas librerías que han ido abriendo y cerrando. Lo que ha sucedido con el mundo de las librerías en Nueva York es que las grandes cadenas de libros, las grandes cadenas de librerías americanas compran directamente a las editoriales españolas los libros y ellos los distribuyen, pero no hay un conocimiento, ¿no? Existió también un librero, de esos libreros que estábamos acostumbrados en España, que sabían de libros, ¿no? Porque el mundo del libro, de esos libreros que ya casi no están existiendo, existió Eliseo Torres, que tuvo en el Bronx, en un lugar que era un poco, digamos, conflictivo, pero tenía este hombre que llegó con 16 años a Nueva York, trabajó en el mundo del libro y montó su propia distribuidora. Eliseo Torres sería un personaje tremendo para llevarlo al cine
y además lo merecía porque era un librero de vocación y al final se fue de Manhattan al condado del Bronx, compró un antiguo hotel y fundó una distribuidora que al final, cuando desapareció porque ya era viejo y se murió, los libros fueron comprados por la editorial Renacimiento de España, que trabaja en el libro antiguo, y los libros, 1 millón de libros se vinieron para España en un barco. Y me queda pena que este hombre no se le ha hecho un homenaje por todo lo que él hizo en el mundo del libro, por la vocación que él tenía y porque, bueno, porque en realidad no escribía, pero valía la pena. Yo pasé algunas tardes hablando con él en su distribuidora, ¿no? Y me distribuyó algunos libros también, ¿no? Pues podría ser no sé, podrías tomar tú la iniciativa, ¿no? Es, como tú dices, una figura que daría pie a una película y también a una novela, claro. Sí, sería un personaje muy, muy importante. En realidad, a mí me da mucho miedo cada vez que hago un proyecto. Pero sí, yo creo que tenemos ocasiones en que tenemos las cosas a nuestro lado y a veces vamos a otras partes, ¿no? Sí. Pero después, actualmente el mundo de las librerías en Nueva York casi no existe, a pesar de que cada vez hay más emigrantes hispanos en la ciudad, en todo Estados Unidos, pero digamos que no es una comunidad mayoritariamente de gente que lee, es Sí. mano de obra, ¿no? Es gente con un trabajo laboral, pero no es una cantidad de personas que leen, o que no es una cantidad de personas que figura como intelectuales, ¿no? Es decir, son gente que ha aumentado por la cantidad, no por la calidad también, ¿no? Y eso es lo que existe. Ahora bien, los poetas dominicanos y puertorriqueños y peruanos y argentinos, ellos se han ido cerrando en pequeños círculos. Y en la década de los 80, a finales de los 80, surgió el Instituto de Escritores Latinoamericanos, que fue lo mejor que le pudo ocurrir a la comunidad hispana en Nueva York, porque se fundó un instituto de escritores de una manera organizada, donde los poetas se les pagaba por acudir a leer su poesía a determinados recitales, se les dio trabajo a los traductores, tenían un servicio de publicaciones, surgieron premios de literatura. Y durante 2 décadas, hasta el 2000 y algo, existió ese Instituto de Escritores Latinoamericanos, que fue un poco la defensa de los poetas ante el mundo anglosajón, ¿no? Y fue muy importante. Como todas las cosas, pues no tuvo continuidad y desapareció. Existe hoy en una universidad, en el Colegio Eugenio María de Hostos, que es un líder dominicano, pero no es lo mismo que la fuerza que tuvo cuando tuvo su esplendor, ¿no? Todos los poetas estuvimos alrededor del instituto y pertenecimos al Instituto de Escritores en Nueva York, ¿no? Háblanos un poco de Gerardo Piña Rosales. Gerardo, que es un poeta de Cádiz, es un hombre. Cuando yo escuché hablar de él, me parece que como, bueno, es la primera impresión que te da Gerardo cuando lo ves, es un tío muy serio. Y como él fue primero secretario y después fue el director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, pues a mí me parecía un hombre poco asequible, ¿no? Pero una vez yo lo traté a él por primera vez, me pareció un tipo fantástico, hicimos muchísimos proyectos juntos, hicimos un número dentro del Instituto de Escritores Latinoamericanos, hicimos un número de una revista que se llamaba Compás,
y en esa revista había números dedicados a distintos países, y nosotros hicimos un número de escritores españoles en los Estados Unidos, ¿no? Y claro, colaboró el Consulado de España, el Consulado General de España, la Embajada Española en Washington, el Instituto Cervantes, ¿no? Tengo que decir que conmigo siempre se han portado bien, ¿no? Las instituciones funcionan siempre dependiendo de la persona que llega y hace su función representativa de esa institución, ¿no? Yo he tenido suerte con algunos, con otros menos suerte, y con Gerardo Piña hicimos un homenaje a Miguel Hernández, precisamente en la calle 14, en la Nacional, que es la sociedad más antigua española en no sabría decir si en Estados Unidos o en Nueva York, ¿no? Pero en Nueva York sí es la más antigua. Y hicimos un homenaje a Rosalía de Castro, hicimos muchísimas cosas, ¿no? Y desde entonces yo soy miembro colaborador de la Academia, no soy miembro, soy colaborador de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y él ejerció un liderazgo en la Academia que la revivió, le inyectó sangre nueva, y es un personaje fantástico. También es escritor, él ha escrito varias novelas, y me parece un personaje fantástico. Él ahora ha dejado la dirección de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, pero bueno, sigue viviendo en Nueva York y haciendo su vida ahí, y sigue colaborando igual, ¿no? Entonces, ha sido un personaje que ha enriquecido mi vida también, ¿no? De hecho, el epílogo de Erótica 2 hay algo que él me había escrito para otro libro, pero yo lo quise volver a poner en ese libro, ¿no? ¿Y de Dionisio Cañas, qué me dirías? Otro español en Nueva York. Sí, Dionisio Cañas fue un hombre que lo conocí al poco de tiempo, porque tú escuchas de los poetas hispanos, escuchas, pues mira, no conoces a Dionisio Cañas, fue un poeta muy importante, supongo que lo seguirá siendo ahora que ha vuelto a su tierra, a Tomelloso, y yo lo visité. Él era profesor en una universidad en Nueva York, yo lo visité, iniciamos una amistad, y luego él compuso, fue uno de los poetas que pertenecieron a la primera antología de poetas hispanos en Nueva York, que se llama Piel Palabra, y que yo publiqué, creo, si no me equivoco, en el año 2003. Y a partir de ahí nosotros tenemos un contacto, bueno, muy poco, ¿no? Porque parece que todo el mundo anda ocupado, pero de vez en cuando, yo hace cuestión de hace un mes o dos, yo hablé todavía con él y charlamos sobre cosas que hicimos cuando estábamos en Nueva York, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de los proyectos que tienes ahora mismo en prensa? Porque sé que también preparas un festival de poesía para otoño del año que viene, que esperemos que las circunstancias no sean tan adversas y que se pueda realizar, pero al margen de ese proyecto, ¿no?, con poetas y cantautores gallegos fundamentalmente, desde el punto de vista editorial, ¿tienes a la vista algo inminente? Sí, yo en realidad, ahora con la pandemia, pues eso nos ha perjudicado a todos, sobre todo al mundo literario. Muchas editoriales han tenido que, bueno, o bien que congelar ciertos proyectos, o ciertos proyectos se han muerto en el camino. Yo tengo una antología de poetas hispanos en Nueva York, que me parece un trabajo muy importante y en el que he invertido mucho tiempo, y no sé si va a salir, está ahí, a la espera. Tengo también un libro de poesía social mío, y esto en español, y en gallego tengo dos libros, uno para niños, y tengo otro libro de narrativa, que son cuentos, que también está pues en prensa, pero mientras no sale un libro nunca puedes decir que el libro ya salió, porque son proyectos que dependen de muchísimas cosas, inclusive a veces de tener mucha suerte. Tengo también, porque uno siempre está pensando en hacer cosas, y tengo también un festival para el otoño
del 2021 he querido darle tiempo para tener más tiempo y para que esperemos que entre todos empujemos al mar a ver si se hunde en el mar la pandemia y no flota, ¿no? Y es también un proyecto de poetas gallegos y cantautores gallegos, ¿no? Que me parece fantástico, pero que, claro, depende todo de las circunstancias que en el futuro nos dé un respiro esta pandemia que ha venido a, bueno, un poco también abrirnos la conciencia, ¿no? Porque esto ha cambiado mucho las expectativas personales de muchísima gente, ¿no? Desde luego, sí. Volviendo un poquito a los orígenes, Coqui, ¿qué significó para ti Bécquer? Bueno, Bécquer fue uno de los primeros libros que leí en la adolescencia y no sé por qué razón, pero cuando uno es adolescente es más frágil, ¿no? Y Bécquer se introdujo en mí de una manera terrible, ¿no? Bécquer, yo quería ser como Bécquer, ¿no? Era un ídolo para mí y entonces en la poesía pues yo casi trataba de imitar a Bécquer, ¿no? En mi poesía, en mi literatura, he tenido influencias de muchísimos escritores, algunos más que otros, porque han sido mis maestros al fin y al cabo, ¿no? Es lo mismo que un pintor, cuando tiene un maestro siempre va a tener una cierta influencia de ese maestro en la pintura, ¿no? Pero es muy importante desalojar esa influencia, ¿no? Es muy importante tener tu propia línea, tu propia personalidad, pero hay determinados momentos que casi es imposible, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Y todo lo de Bécquer para mí era sagrado, ¿no? Y yo me sabía de memoria, todavía algunos poemas me han quedado en la memoria en mi adolescencia, y Bécquer ha sido un personaje fuera de su valor literario, que influyó muchísimo en mi poesía, ¿no? Y bueno, tenemos que pensar que Bécquer fue un gran escritor, un gran poeta, fuera de las influencias que pueda causar en los poetas, porque yo supongo que yo no sería el único que recibió esa influencia de Bécquer, habrá sido muchos poetas, ¿no? Sí, sí, sin duda. También, claro, debido a esa inclinación tuya hacia la poesía social, otro poeta de la Vega Baja que tenemos aquí al lado, muy próximo a su lugar de origen, Miguel Hernández, en Orihuela, también ha sido un autor que te ha influido o en el que has bebido, ¿no? Sí, porque Miguel Hernández no solamente influyó con su palabra, con su poesía. Miguel Hernández influyó muchísimo en su propia vida, ¿no? En esa injusticia de la vida, de qué manera él escribió sus versos, de qué manera... Yo vivo mucho la poesía de Miguel Hernández, es decir, cuando yo leo algún poema, o bien porque le hacemos un homenaje a Miguel Hernández, entonces él se ha filtrado en mi persona, y el recuerdo de Miguel Hernández, para mí, yo siempre lo llevo, tal vez porque él ha venido de una familia humilde y yo también, ¿no? Y entonces la fuerza de sus palabras han calado muy hondo en mi personalidad, ¿no? Sí. Tenemos que ver que, por ejemplo, si nosotros, yo creo que no hay comparación, no se puede comparar, ¿no? Son inútiles a veces las comparaciones, pero Lorca ha sido un poeta fantástico, pero Lorca ha sido un poeta rico, ¿no? Es decir, él tenía estaba dentro de una sociedad muy separada de la de Miguel Hernández, ¿no? Entonces, cuando pienso en Lorca, pienso en un ser fantástico, ¿no? En un ser que estaba como en otro planeta, ¿no? Es inalcanzable, ¿no? Lorca es Lorca, ¿no? Y tanto en el teatro como en la poesía, ¿no? Pero Miguel Hernández ha sido un hombre combativo y murió de una manera tan miserable y tan humillante que cuando se habla de él es que la piel se pone de carne de gallina. Es tremendo lo de Miguel Hernández, ¿no? Pues sí, sí, verdaderamente. Mira, Coqui, me avisan de que nos quedan pocos minutos, entonces hemos conocido un poco más al hombre y al poeta, pero queremos escuchar algún fragmento de tu obra o algún poema.
Entonces, elige tú si te parece lo que quieras y nos deleitas con la lectura. Sí, mira, yo voy a leer un poema que se llama Ausencias Ujú, y que yo dediqué a las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? ujú, Y que dice así: el grito de las madres de la Plaza de Mayo es una circunferencia estrangulada entre el terror y la palabra. Solo rincones vacíos de los paisajes perdidos, los silencios fríos que calientan el alma. Hay un gorrión colgado del viento, con la cabeza cortada y sangre en las alas. No sé con qué palabras cerrar esta esquela, ni sé con qué llanto gritar esta vida. Esto lo escribí en referencia a las madres de la Plaza de Mayo, que como todos sabemos salieron a buscar a sus hijos ujú. y ahora voy a leerte Circunferencia del Recuerdo. Mm. Circunferencia del Recuerdo es mi carta, mi contestación a mi madre que me escribió una carta donde me comentaba un poco las cosas cotidianas de la vida, ¿no? Y entonces yo, todavía ilegal en el país, respondí a esa carta con este poema. Y es un poema muy, muy importante, ¿no? Circunferencia del Recuerdo. Esas risas como cuchillos que hieren son los recuerdos, madre. El recuerdo es como una puerta abierta donde uno nunca sabe si entra o sale. Quiero cantar, madre, quiero cantar llorando. Quiero sentarme esta tarde al lado de ese abismo lleno de nostalgias. Abre la ventana, madre, que al otro lado, donde no cantan los grillos ni hay alma, te estoy mirando. Las penas, madre, las penas que van y vuelven, y vuelven, y vuelven, madre. ¿Qué consejo me darías esta tarde que lejos de ti lloro palabras? Bajo por las sombras que me acechan, por las ruinas de los recuerdos. Madre, acurrucado entre páginas en blanco te construyo. Escucha, 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 madre. Tras el hueco sonido de tus pasos se arrastra mi memoria. Desde el principio, tal vez desde las entrañas, donde solo nos conocíamos interiormente. ¡Qué tiempos, madre! Madre, pan y queso, el azul siempre puro de aquel cielo. Me río mucho, madre. Tú me enseñaste a reír, pero también lloro. Llorar es bueno, madre. Aunque no lo creas, la sabiduría, madre, es como el silencio que se siente, pero no se escucha. Y yo he venido desde el silencio, desde un hueco profundo de la tierra, como un recuerdo resucitado. Hasta el perro se me ha muerto, madre, hasta el perro. Mientras yo aquí a lo lejos cultivo su memoria. Ahora, cuando regrese, madre, en medio del atrio de los muertos, cuando recorra esos caminos llorando nostalgias, cuando te abrace, madre, despertaré soñando. Bueno, me has dejado con el corazón encogido. Verdaderamente, después de tantos años de haberlo escrito, te sigues emocionando y trasladando esa emoción. En la lectura ya me emocioné, pero escucharte es Bueno, es que revivir para ti los que somos poetas tenemos siempre una herida ciertas abierta. circunstancias a flor de piel, ¿no? Y Sí, entonces cuando lo lees te recuerdan, ¿no? sí, sí. Muchas gracias. No sé si puedo seguir leyendo. Sí, puedes seguir. Gracias por haber compartido. Tengo un poema que está dedicado a Parque Áveno, que es uno de los lugares donde vive la gente de más poder económico, ¿no? Sí. Y dice así: aquí en Parque Áveno, donde los ricos tienen licencia para matar de hambre o humillar disimuladamente, donde se pudre la fantasía entre el color verde y la nostalgia de viejas locas que juegan a niñas, llorando a escondidas su lenta vejez.
disimulada con potingues de marca y postizos entretenimientos. Aquí en Parque Áveno, los ricos se deshacen en cenizas, despertando en bostezos. Parque Áveno tiene algo especial, el grito del negro muerto y la indiferencia del ok, con su silencio afilado de guillotina y su sonido metálico. Parque Áveno tiene orgías oscuras, con humo de canuto, sin allanamientos de morada o miedo clandestino. No me gusta Parque Áveno por su mirada fría, porque tiene un tufo de muerto adormecido. Y no sé si puedo leer algún poema de corte ya más... Bueno, hay un poema, Chalatenango, que es un poema dedicado... Yo leí la noticia de la muerte de una niña, María Teresa Guardado, que fue asesinada por los militares. La niña cruzó una calle y los militares, no sé si por odio, si por venganza, era una niña pobre, una niña del pueblo, y los militares la mataron, ¿no? Entonces yo leí la noticia en un periódico y me salió este poema, ¿no? En Chalatenango murió la niña María Teresa Guardado. Tenía 9 años y un sueño de burbujas que los militares reventaron. Venía cantando por la calle con sus 9 años a cuestas, con sus zapatillas rotas y la misma ropa de siempre. En Chalatenango la vida se fue volando entre arrullos de balas y aullidos de perros vestidos de militares. Por las noches brindan con vino y con sangre a la salud de las vírgenes violadas. No tienen más luz que su ignorancia, ni más conciencia que la de sus dueños. Se murió la niña María Teresa Guardado. En Chalatenango los niños juegan al corro del miedo y entre combate y combate solo canta la muerte. Se murió María Teresa Guardado. Los niños del Salvador no ríen mientras manden los tiranos, ¿no? Y bueno, yo no sé si podría leer algún poema de corte amoroso que... Sí, vamos a cerrar, me parece. Sí, hay un poema que se titula Un cuarto, que es el que compartíamos Loli y yo en Nueva York, y tiene una cita de Lorca y dice: y si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? Y el poema dice: nadie mejor que tú, Lola, para comprender 4 paredes de un cuarto. Tu nombre, Lola, apagado en las arrugas de la almohada. Lola, nuestra vida fue siempre un cuarto. Nuestras tristezas, nuestras alegrías, siempre en un cuarto. Cabe tanto en un cuarto, cabe tanta vida y tanto dolor. En Galicia un cuarto, en América un cuarto, nuestra vida un cuarto. Mi voz de sed, de aliento y de labios es esta noche un cuarto. Lola, para dibujarte entre 4 paredes, tendría esta noche que pintar un cuarto. Esto es un poco la reflexión mía en cuanto a ese primer tiempo en Nueva York, ¿no? No sé si tengo... No sé. Me están diciendo que tenemos que cerrar ya porque tienen que dar paso a la siguiente. Ha sido un placer y creo que este último poema ha resumido muy bien y ha condensado tanto la vertiente amorosa como la social, y espero que los que nos hayan oído, o sobre todo que te han oído a ti, se hayan quedado como yo con ganas de profundizar más en tu poesía. Te agradezco mucho y agradezco también a Ex Libris que me haya dado esta oportunidad. Y bueno, quedamos en espera de tener una oportunidad presencial que confío en que se dé pronto. Muchas gracias, ojalá así sea. Yo también quiero dar las gracias a Ex Libris, sobre todo pues a Víctor, que fue la primera persona que yo conecté, y quiero darle las gracias por esta oportunidad que me han dado, que no siempre abundan. Y bueno, y ojalá que sea presencial la próxima lectura que podamos tener. Muchísimas gracias a ti y a ellos también. Muy bien.
Pues Un abrazo a todos. Vale. Un abrazo. Gracias. Adiós, Coqui. Chao.